Vamos a dar inicio al discipulado, a la segunda lección del discipulado, pero queriendo retomar un poquito lo que hablamos el lunes anterior. El Señor me mostraba algo, porque en el campamento de jóvenes a mí me preguntaban sobre si el nuevo nacimiento eh, se daba en el Antiguo Testamento. ¿Qué piensan ustedes? No, 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 pues hermano. no. A Saúl le los mudó el que corazón. llegara el Espíritu Santo, como a los profetas, a los reyes, a ellos sí. Ellos nacían de nuevo. Sí, yo pienso que sí, hermano. ¿Tú qué dices, Angélica? Sí, Pues sí, no creo que porque fuera como un no, nacimiento porque, nuevo, pero a no, menos sí, que yo digo que sí. Gedeón Sí, porque la Biblia dice que el Señor cambió el corazón de de Saúl. Saúl. Bueno, sí, ellos cambiaron, él cambió el El corazón de nuevo Saúl. nacimiento El Espíritu Santo cambia a las personas, pero yo pienso, o sea, una de las cosas que yo sentí el día sábado me estaba dando la clase era que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. O sea, ellos eran escogidos por Dios. Israel era el pueblo escogido de Dios. O sea, y ellos eran hijos. Ellos eran los hijos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, cuando estábamos estudiando esta parte, nosotros fuimos adoptados. La señal del pueblo de Israel como hijo, ¿cuál era? La circuncisión, ¿cierto? sí. Era la señal del pacto. Pero en el caso del Nuevo Testamento, nosotros que somos la iglesia, no somos hijos de Israel, no somos israelitas, no somos pueblo escogido de Dios, somos pueblo escogido de Dios por adopción. Entonces, la adopción necesita también una señal. O sea, ¿cómo sé yo que tú eres verdaderamente un hijo de Dios? A través del nuevo nacimiento. Ah, sí. Entonces, el nuevo nacimiento es estrictamente del Nuevo Testamento y para la iglesia, para poder certificar que la iglesia, que esa persona que nació de nuevo, sí puede ser adoptada por Dios. O sea, entró en el proceso de adopción de Dios. O sea, eso lo entendí. Mientras estaba explicándole el sábado, yo me estaba dando una explicación aquí por otro lado. Pero eso me parece que es por ahí, me parece que el asunto es de ese lado. O sea, el nuevo nacimiento es algo estrictamente lo que usted decía, o sea, cuando el Espíritu viene sobre una persona y permanece en una persona, ahí la persona nace de nuevo. Y como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía, la gente no nacía de nuevo. De pronto era transformado en otro hombre. De pronto era cambiado, pero también era cambiado por momentos. Porque note que Saúl llegó Sí, un sí. momento en que se le falló al Señor muy fuertemente. Entonces, el nuevo nacimiento está determinando el que nosotros seamos o no seamos hijos. Porque, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hombres y mujeres de toda raza y nación, de todo pueblo, raza y nación, que nacieron de nuevo y que son lavados con la sangre de Cristo, y que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, que han creído en Él. Pero todo eso hace parte del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar a un tema básicamente para gente recién convertida, gente nueva. Ustedes no son ni recién convertidos ni nuevos, pero ustedes se van a topar con gente recién convertida y con gente nueva. Entonces, por eso es importante entrar en este nivel. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién es el recién nacido? O sea, una persona que llega al Evangelio, una persona que recibe a Cristo, el recién convertido. El título de hoy sería El recién convertido y su nueva familia. Entonces, una persona que recién llega a Cristo, que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona ahora, al haber nacido de nuevo y al haber sido adoptado por Cristo, a través de Cristo, por Dios, adoptado por Dios a través de Cristo, entra a tener una nueva familia. O sea, usted hace parte ahora de una familia nueva. Y cuando yo hago parte de una familia nueva, si a mí me adopta Fuachar, yo ahora voy a la nueva casa, ahora mi cuarto tiene aire acondicionado, ahora no me toca levantarme a hacer el desayuno, ahora no desayuno
pan con café leche, ahora comienzo a comer distinto, a vestir distinto, porque en esa nueva familia hay costumbres nuevas, hay costumbres distintas. De cuando la gente entra a la nueva familia, que es la familia de Dios, lo primero que viene a su vida es que su familia se le crece de una manera sobrenatural. Porque ahora toda la iglesia en el mundo entero usted hace parte de esa nueva familia. Entonces, usted cuando pasa a esta nueva familia, pasa algo nuevo. Usted se le crece la familia. Usted hace parte de un conglomerado mundial, que todos tienen un mismo objetivo, que todos tienen un mismo propósito, que todos están mirando hacia la misma parte, hacia el cielo, que todos tienen su mirada puesta en el dador y consumador de la vida, que es Cristo. O sea, su nueva familia tiene algunas características. Y yo quiero que usted mire Efesios 2:19. Vamos a buscarlo rapidito. Efesios 2:19. Dice, creo que dice, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino que ahora sois conciudadanos de los santos. Pero lo más importante que dice aquí la Biblia es que ahora eres miembro de la familia de Dios. Ahora, si tú sigues leyendo este texto bíblico, tú vas a encontrar algo importante, que ahora dice, ahora vas a ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora tu vida tiene un fundamento distinto. Ahora tu vida tiene un fundamento que se llama Jesucristo. Sobre Jesucristo edificaron los apóstoles y los profetas, y sobre los apóstoles y los profetas vamos a edificar nosotros. El tema de hoy, para el que acaba de llegar, se llama el recién convertido y su nueva familia. De pronto ya ninguno de los que estamos aquí somos recién convertidos, como les decía hace un minuto, pero todos vamos a toparnos con gente que son recién convertidas y que vamos a tener que enseñarle estas cosas. Amén. Entonces, ¿qué significa ser un recién nacido? Significa primero que todo que tu vida ha comenzado una nueva relación con este nuevo Padre, que es Dios. Ahora que tú eres un recién convertido, tú vas, como primer punto, tú vas a comenzar una nueva relación con Dios. Pero esa nueva relación con Dios, ¿cómo la establezco? ¿Cómo la establezco? Esa nueva relación con Dios tengo que establecerla a través de la oración y del conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo puede usted conocer a Dios? Por medio de la oración, por medio del ayuno. Por medio de la oración y del ayuno, tú hablas con Dios, en la oración tú hablas con Dios, pero ¿cómo conoces tú quién es Dios? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Qué es lo que...? A través de la palabra de Dios. Entonces, si tú como nuevo convertido, como nuevo adoptado de esta familia llamada Iglesia de Dios, tú tienes que conocer a tu Padre. Esto es fundamental. Esto es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy. Si tú llegas a una nueva familia, tú tienes que conocer la familia en que te vas a mudar. Eso es fundamental. Tú tienes que saber qué es lo que el padre de esa familia quiere con tu vida. ¿Por qué te adoptó? Y la única manera de saber qué es lo que el padre quiere es a través del conocimiento de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos revela a Dios.
Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy es que no le gusta leer. La gente llega del mundo sin gustarle la lectura y llega a la iglesia y sigue sin leer. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a romper. Aunque no te guste, hazlo. Alguien dijo que cuando yo hago una misma cosa durante 21 días seguidos, ya mi organismo y mi mente se acostumbran a esa cosa. Si a mí no me gustaba levantarme temprano a orar. Pero llegó un momento en que me tocó hacerlo, un compromiso que me hice. Mano, y las primeras 2 semanas eso, yo lloraba, mano. Yo me ponía a orar y yo dormido, mano. Pero cuando ya pasaron 2 meses, ya mi organismo se fue adaptando a levantarse temprano y a orar. Entonces, uno tiene que hacer el esfuerzo para poder hacer esto. Entonces, cuando tú entras a esa recién nacida familia, se cortan las relaciones que tenías antes y comienzan unas relaciones nuevas. Yo quiero que vayamos a Romanos 3:12 al 17. Romanos 3, del 12 al 17. ¿Por qué tienen que haber cambios en tu vida? Mira lo que dice Romanos 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está hablando del hombre que no conoce a Dios, del hombre que tenía otra familia. Ahora, al tú venir a la familia de Dios, todas estas cosas van a comenzar a cambiar. Pero tú tienes que comenzar, 1, a leer la palabra. 2, a intentar tener una relación con Dios a través de la oración. 3, a meterte en ayuno, a meterte en vigilia, a disponer tu cuerpo, tu mente y tus pensamientos para las cosas de Dios. Alguien dijo que había que comer mucho pavo. Eso dijimos el lunes pasado, ¿verdad? Hay que comer mucho pavo. Apenas llegamos al Evangelio, hay que comer mucho pavo. ¿Tú sabes lo que es comer pavo? ¿A ti te gusta el pavo? Claro. Bueno, a partir de hoy comienza a duplicar tu porción de pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo. ¿Te gusta el pavo? Sí. Ya no tanto. No, pero sí. Entonces, cuando Dios nos trae a nuestra familia, pasan algunas cosas. Cuando Dios nos trae a nuestra familia, pasan algunas cosas que son muy importantes. Vamos a revisarlas. Ahora sí vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. A mí sí me gusta ese libro de Efesios, hermano. No sé por qué yo siempre termino en el mismo Efesios. Capítulo 1. Dios nos habla en el libro de Efesios que cuando llegamos a Él tenemos unas posesiones en Cristo. Vamos a revisar cuáles son nuestras posesiones que comenzamos a conseguir a través de esta nueva familia. Amén. Amén. Diga amén. 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 Bueno, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios de capítulo 1, verso 3 al verso 14 nos habla de las posiciones, de las posesiones, no de las posiciones, de las posesiones que tenemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En estos 11 versículos hay una ratificación de lo que es la Trinidad de Dios. En estos 11 versículos.
cada uno de los que componen la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te va a dar a ti algo especial cuando llegas a Cristo. ¿Qué te va a dar? Miremos a ver. Vamos a leer del verso 1 al verso... Bueno, vamos a comenzar a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza hablando de quién, de Dios ¿qué? Dios el Padre. Vamos a mirar cuáles son las bendiciones de Dios el Padre. Revisemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera bendición, nos bendijo. Cuando la bendición siempre ha de venir directamente del Padre. Lo que yo tengo, lo tengo como una bendición directamente de Jehová. Es Él el que me bendice. Dice, me bendijo, ¿y con qué me bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Dios es espíritu. Entonces, lo primero que Él hace es bendecirnos espiritualmente para que esa bendición espiritual mañana se manifiesten en bendiciones materiales. Entonces, lo primero que Él hace es, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera bendición, nos bendijo. Segunda bendición, que según nos escogió. La segunda bendición es que Él, el Padre, fue quien nos escogió. A nosotros no nos escogió ni el Espíritu Santo ni Jesucristo. Nos escogió el Padre. Nosotros no somos... Nosotros cuando el Padre determinó que era tiempo de adoptarnos, lo hizo a través de Cristo. Pero el Padre ¿desde cuándo? Miremos aquí. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira tú lo que hace Él. O sea, desde hace mucho tiempo ya Él nos tenía escogido. Muchísimo tiempo. Y yo me pregunto ahora, si ya el Padre me escogió desde antes de la fundación del mundo, y según Stephen Hawking, el mundo tiene 15.000 millones de años, o sea que hace más de 15.000 millones de años Dios me había escogido. Y si Dios me escogió hace 15.000 millones de años, o de pronto más, o de pronto menos, porque eso es cosa de hombres, yo me pregunto, ¿Dios nos escogió para bien o para mal? Para hacernos bien. Y si nosotros estamos viviendo circunstancias adversas, difíciles y momentos de dificultad muy grandes, ¿es por culpa de Él o por culpa nuestra? Tiene que ser por culpa nuestra. Porque si hace 15.000 millones de años, o 10.000 millones, o 1.000 millones, o 1.000 años, Dios nos escogió para cosas grandes. Y nos escogió para cosas buenas, porque Él dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Siempre lo ha dicho, siempre lo dijo. Y las bendiciones que Él tiene para nosotros son grandes. ¿Por qué no están en nosotros esas bendiciones hoy? Porque nosotros nos desviamos. Cogimos caminos equivocados. Entonces, primera bendición, el Padre nos bendijo. Segunda bendición, nos escogió. Tercera bendición, verso 6. Bueno, vamos a seguir leyendo en orden. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Él? Ahora, la escogencia de Dios no fue una escogencia solamente porque yo quiero tener allá, yo quiero tener a Erasmo allá y quiero tener a Angélica, quiero tener... ¿Para qué nos escogió? La Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Exactamente. Aquí dice eso, pero en otro versículo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios lo que quiere es que nosotros seamos santos. Porque la santificación es la que nos separa del resto de la gente. Porque la gente allá afuera no tiene santidad. Nosotros tenemos que luchar por eso.
no va a ser O sea, fácil. perdón, eso es razón. No, para eso nos escogió para eso. Por eso no es el tercer punto. Él dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios quiere que delante de Él seamos santos y sin mancha. Nosotros como seres humanos nos equivocamos harto, como dicen ustedes. Nos equivocamos todos los días. Todos los días metemos la de caminar. Todos los días. Pero Él lo sabe. Él conoce nuestro carácter. Él sabe que Él hizo un hombre con virtudes y defectos. Entonces, yo solo no me puedo santificar. Yo tengo que recurrir a Él para poder santificarme. Porque es a través de su muerte vicaria, a través de su espíritu, a través de que el Espíritu Santo, el nombre es espíritu y el apellido es santo. A través de la presencia de mí es que yo podré alcanzar santificación. A través de mi consagración. Yo me puedo sentir mal porque le he fallado. Pero a pesar de eso, Él no tiene en cuenta mis fallas. Él lo que tiene en cuenta es que yo fallé, pero yo fui delante de Él y dije, Señor, perdona. Y dice la Biblia, yo establecí la sangre de Cristo para limpiarte de todo pecado. Y dice, ¿qué tengo yo que hacer en este tiempo? Ir a esa presencia y reclamar esa sangre para alcanzar limpieza de pecado. A mí me impactó el día sábado, el día jueves que estaba yo predicando en Baranoa, en el ayuno de los jueves. Y yo prediqué sobre Isaías 6. A mí me pasan unas cosas raras, o sea, a veces me pongo a predicar cosas que yo ni sé que voy a predicar, pero en medio de la predica Dios comienza a darme la revelación de la palabra. Y yo predicaba porque, yo digo, en Isaías 6 Dios se le revela a Isaías. Y lo primero que hace es Dios darle una revelación de la grandeza de Jehová. Entonces, cuando Él se le revela a Isaías se asusta. Porque Él dice, yo soy un hombre, Isaías era un hombre de palacio. Isaías nunca había tenido un encuentro así franco con Dios. Él profetizaba y era un hombre usado por Dios. Estaba comenzando tal vez su ministerio. Aunque yo no creo que estuviera comenzando, yo creo que tenía tiempo en el ministerio. Pero él nunca había tenido un verdadero encuentro con Dios. Y yo me imagino que ahí en Palacio, cuando el rey echaba un cuento plebe, un cuento vulgar, él se reía y de pronto Isaías echaba uno menos vulgar, pero también echaba otro. Porque así hacemos nosotros. Un cuento medio evangélico, pero tiene su doble sentido de vez en cuando. Y entonces, cuando él se presenta, cuando él dice que en el tiempo de mayor dificultad de él, porque es que cuando las dificultades nos llevan a buscar a Dios. A buscar a Dios. Por eso el libro de Oseas le dice a Oseas, a la esposa, yo te voy a llevar al valle de Acor, porque en el valle de Acor es el valle del quebrantamiento. En Acor fue donde murió Acán y toda su familia, donde los mataron a piedra. ¿Ustedes recuerdan la historia del lingote de oro que tomaron de la ciudad de Jericó? ¿Ustedes recuerdan esa historia, verdad? Capítulo 7, si no me equivoco, del libro de Josué. Dice yo te llevo al valle de Acor porque en el valle de Acor, en el quebrantamiento es cuando tú te vas. Isaías estaba en un momento de quebrantamiento y dice que es cuando él tiene ese verdadero encuentro con Dios como nunca antes lo había tenido. Dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Alto, en su trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Es cuando Isaías ve eso, dice, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos! ¿Qué está diciendo Isaías? ¡Ay de mí, que soy medio plebe y ando con todo ese poco de esquinero que yo también he hecho mis cuentos plebe, padre? Yo porque tengo que echar esos cuentos tan feos ya. Ahora que estoy delante de ti, Señor, perdóname. Se sintió mal con Dios, porque él era un hombre común y corriente, un hombre que le fallaba a Dios a cada instante. Sin embargo, Dios lo escogió y lo llevó allá. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros le hemos fallado a Dios.
A veces nos sentimos muy mal porque le fallamos a Dios. En los momentos de mayor, que pronto cuando Dios más esperó de nosotros fue cuando más caímos, más rápido. Pero en ese momento, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Él, pedirnos que nos limpie con su sangre y decirle, Señor, santifícame, conságrame a ti. ¿Qué aprendió? En ese momento que caemos, ahí tiene que ver el otro. Exacto, porque nosotros no, pero la Biblia es clara cuando dice que Dios no nos da ninguna, que no nos da ninguna tentación que no seamos capaces de resistirla. Si Dios te da una tentación, si te desnuda una mujer delante de ti, Dios sabe que tú sí tienes capacidad para resistirla. Porque si no tuvieras capacidad, no te la permitiera. Nosotros decimos, ay, Señor, ay, soy débil, Padre, soy débil. Nosotros no deberíamos ser débiles, porque lo tenemos a Él. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Isaías tuvo dos revelaciones importantes, dos importantísimas, delante de él. La primera, la grandeza de Dios y su santidad. Y tres revelaciones. La grandeza de Dios, uno. La santidad de Dios, dos. Y la importancia de la adoración. Tres. Isaías tuvo tres revelaciones. Uno, la grandeza de Dios. Vi a Dios sentado en su trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Dios gigantesco y grande. Segundo, los querubines gritaban, santo, santo, santo. Dios le estaba mostrando su santidad. Isaías, te quiero más santo de lo que has logrado hasta ahora. Y tercero, dice la Biblia, que los quiciales de las puertas se estremecían. Está hablando de la adoración. La adoración estremece el trono de Dios. Por eso ayer en el culto de ayer yo sentí que ahí estaba pasando algo, que estaba rompiendo algo en la iglesia. Porque yo sentí, porque es la adoración. Lo que mueve el trono de Dios es la adoración. Y esto debe escribirlo o grabárselo en su cabeza. Cuando yo oro, hablo con Dios. Pero cuando yo adoro, Dios me viene a buscar a mí. Porque dice ella que Él anda buscando adoradores. Yo cuando adoro no tengo ni siquiera que salir a buscarlo. Porque Él viene a buscarme a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Santo es su nombre, pero ustedes me cogen por otro lado. Ahora sí vamos a volver al tema. Dice que nos bendijo, nos escogió y dice que nos... Cinco. El amor habiéndonos predestinado. ¿Para hacer qué? Actos adoptados, hijos suyos. O sea que la tercera es la adopción. La adopción. La tercera bendición de Dios fue la adopción de Jehová. O sea, aquí se dan dos cosas. En el quinto nos acepta, nos adopta, pero en el sexto nos acepta. En el verso 6. Dice, nos hizo aceptos en el amado. O sea, que Él no solamente nos adopta, porque Él pudo decir, vamos a adoptarse porque estamos adoptarse porque pelados ahí, tenganlos ahí en la casa. Sino nos adopta y nos acepta como somos, como hijos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, cuando yo soy un nuevo creyente, recibo del Padre bendición, escogencia, adopción y nos acepta en esa adopción. ¿Qué recibo del Hijo? Vamos a mirar las bendiciones que recibimos del Hijo. Verso 7. En quien tenemos ¿qué? Redención. Redención. Primera bendición del Hijo, nos ha redimido. ¿Qué significa eso? Redimido es la liberación mediante el pago de un rescate. La redención es la liberación por medio del pago de un rescate.
¿Qué pagó Cristo para rescatarnos? La liberación. ¿La qué? Tú dijiste la liberación. La liberación mediante el pago de un rescate. La redención es la liberación mediante el pago de un rescate. La redención es la liberación mediante el pago de un rescate. ¿Qué pago hizo Cristo? ¿Con qué pagó? Con su sangre. Con su sangre, hermano. Pagó lo más. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida. Cuando un sacerdote tomaba un becerro y lo degollaba, echaban la sangre en un tazón. Con esa sangre le echaban al pecador para que quedara cubierto su pecado. Pero el resto de la sangre lo derramaban alrededor del altar del holocausto. Porque esa acción le estaba diciendo Dios, te estamos entregando la vida del becerro que está en la sangre a ti. Todo es simbología. Bíblicamente, la Biblia, todo es símbolo. Cada acto que ellos hacían era eso. Dice, Cristo nos redimió. Pero dice el mismo verso 7, por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Dice, el perdón de pecados. O sea, primero nos redimió y luego nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó? Porque Él sabía que la paga del pecado es muerte. Y Él nos perdona y va y paga con su muerte el pecado de nosotros. La palabra perdonar viene de expiación, expiar, expiación, que significa perdonar, anular, redimir, reconciliar. La palabra perdonar viene del griego expiar o capar. ¿Con qué? Con K. Expiar. La palabra expiar significa perdonar, anular, redimir, reconciliar, significa lo mismo. Luego dice, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que Dios, Jesús nos redime, nos perdona y nos hace conocer el misterio de la voluntad de Dios. El misterio solamente se puede dar a conocer a través de la revelación. Y Él nos lo dio a nosotros. ¿Ven? Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia. O sea, nos hizo su herencia. O nos dio una herencia. O sea, en el Padre tenemos bendición, escogencia, ¿qué más es? Adopción. En el Hijo nos redimió, nos perdonó, nos reveló la voluntad del Padre y nos ha hecho una herencia. Ahora vamos para la mejor todavía de todas, las bendiciones del Espíritu Santo. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. La primera bendición del Espíritu Santo es que nos selló. El diablo marca, el Espíritu Santo sella. El diablo te va a marcar con el 666 como yo te pongo las pilas. El diablo te marca con un tatuaje para que te deje la muda. Pero el Espíritu Santo te sella. La primera bendición del Espíritu Santo es que te selló, pero la segunda es que nos ha dado las arras. Y aquí vamos a detenernos un minuto.
¿Qué son las arras? ¿Quién sabe qué son las arras? Las arras es lo que, bueno, se acostumbraba, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abogado de comprar una casa, ¿qué es una arra? Las arras es lo que se da como anticipo para sellar un negocio. Exactamente, esa es la expresión. Las arras son el anticipo de un negocio. Las arras son el anticipo, pero el negocio te va a dar una dimensión más grande. O sea, si yo voy a vender una casa en 100 millones de pesos, yo pongo unas arras, por ejemplo, de 20, me dan 20, pero después me dan 80, o sea, voy a coger la mayor después. En el caso del matrimonio, se consideran las arras que Los anillos. los anillos. O sea, yo estoy con la novia ahí, me da el anillo, yo doy el anillo, son las arras, pero la otra parte del negocio me la van a dar más adelantico, que es mejor todavía que el anillo. O sea, vamos a vivir juntos, vamos a tener una luna de miel, vamos a disfrutar de la compañía. Esa es una gran bendición que tú vas a recibir después. Pero las arras, que son los anillos, te van a dar la garantía de que esa mujer que está a tu lado y ese varón o ese varón que está a tu lado, juntos van a disfrutar de muchos años de bendición. ¿Cierto? O sea que los anillos son importantes. Claro, el anillo tipifica las arras de un negocio. En este caso, del negocio del matrimonio. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y que dice después, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo, cuando tú llegas al Evangelio, Él te sella. Tú haces la promesa de fe, tú crees en el Señor, Dios te sella, tú naces de nuevo. Te entrega las arras. Las arras son la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esa presencia del Espíritu Santo va a cambiar algunas cosas en tu vida. Va a ser una bendición. Va a cambiar las circunstancias a tu alrededor. Pero tú necesitas el resto del negocio. Pero tú cuando compras una casa, te dan las arras, tú tienes que ir a la notaría y poner tus escrituras en orden, pagar los impuestos, pagar todas las cosas, para poder hacer el traspaso de la propiedad, ¿verdad? En el caso del cristiano, cuando recibe las arras, ¿qué tiene que hacer para conseguir el resto del negocio? ¿Qué tiene que hacer? Meterse con Dios. Y cumplir con lo que establece la palabra. Claro. O sea, yo recibo de parte de Cristo las arras, pero yo necesito hacer lo que me corresponde para recibir el resto del negocio. Entonces yo me meto en oración, me aparto del pecado, busco el rostro de Dios. Como todo negocio es de parte y parte. Claro, que esto es un negocio. El recibir a Cristo me parece que es un gran negocio. El que llega recién convertido a Cristo recibe de salida las arras del Espíritu. Ahora eres hijo de Dios, Dios te va a guardar de toda circunstancia difícil, que te iban a matar, yo he visto muchachos que se han convertido al Señor, que eran pandilleros, que lo iban a matar y Dios los ha resguardado de la muerte. Esas son las arras. Y ellos se quedan ahí. La mayoría de los cristianos se quedan ahí en ese primer nivel, hermano. Se conforman con ir una vez a la semana a la iglesia, con que ya no tengo muchas ganas, que Dios me guarda, que Dios me bendice, que Dios ya listo, pero no. El negocio en grande falta porque llegue. O sea, tú tienes que pelear por tu negocio. ¿Qué tienes que hacer? Tu parte. Ves a pagar los impuestos, ves a sacar la escritura, ves a hacer lo que te corresponde. ¿Qué es eso? Ves a meterte con Dios, ves a apartarte del pecado, ves a buscar su rostro, ora, ayuna, vigila, lee la palabra, conócelo, aprende y entonces te va a llegar el resto del negocio. Van a venir las bendiciones económicas, van a venir las bendiciones de salud, van a venir las bendiciones de familia, va a venir todo lo que tú has anhelado en Cristo, todo el Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio significa buenas nuevas. Lo que sucede es que nosotros nos estamos quedando en el sello del Espíritu, nos estamos quedando en las arras del Espíritu y ahí nos estamos conformando con lo que Dios nos dio. Amén. 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 O amén. Amén. Entonces, esas arras son las garantías del negocio futuro. O sea, al tener yo el Espíritu, tengo la garantía
de que tendré un semejante negocio más adelante. Amén. ¿Qué traen las arras? Nos limpia del pecado. La primera parte del negocio, yo llego al Evangelio, yo me confieso, hago lo que sea, Dios me limpia el pecado. ¿Qué me trae las arras? Comienzo a ser renacido. Mi espíritu comienza a vivificarse. ¿Cierto? ¿Qué me trae las arras? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo paz con Dios. Porque sé que mis pecados fueron limpiados. ¿Qué me trae las arras? Esperanza de vida. Esperanza de vida. Amén. Amén. Bueno, entonces ya yo he tomado esa decisión, ya llega el Evangelio, ya tengo mis primeras posesiones en Cristo. ¿Qué puedo hacer de aquí en adelante? ¿Qué debo hacer de aquí en adelante? No perderla. Obedecer a Dios. Ahora me mantengo en el Señor. ¿Qué debo hacer? Tomé una gran decisión. Tomé la mejor decisión de mi vida. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora puedo caminar diciendo, soy un hijo de Dios. A todos los que recibieron y a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora le preguntan, ¿quién es Erasmo Tinoco? Antes decía, yo soy un arquitecto. Yo soy el esposo de Lilian. Yo soy el papá de Erasmo Elías. Hoy le preguntan, ¿quién es Erasmo? Soy un hijo de Dios. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Qué recibo cuando tomo esa decisión de llegar a Cristo? El poder disfrutar del Dios que me llamó. Ahora puedo disfrutar de Él. Salmo 65:4, vamos a buscarlo rápido. Salmo 65:4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Tenemos el regalo más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Y se llama la salvación. Ahora que estoy en Cristo, tengo el regalo más grande que puede tener un ser humano en la tierra y se llama salvación. El día que se murió la mamá del pastor Osvaldo, predicó en el sepelio, el del camino, ¿cómo se llama? Iván Castro. El pastor Iván Castro. Y el pastor Iván Castro leyó una palabra que tiene Eclesiastés, nunca se me ha olvidado. Y él dijo que es tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y hay otras cosas más. Y él se preguntaba y él decía, ¿por qué si en Dios no existe el tiempo? Si en Dios no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, sino un eterno presente. Si en Dios el reloj no funciona, ¿por qué Dios estableció que aquí en la tierra el hombre tuviese un tiempo? La Biblia dice que 70 años durarán los hombres, de los más fuertes durarán 80, y algunos tercos como mi papá duran 92. Y una más súper terca como mi abuela Zoila, tiene ya 100 años.
¿Pero por qué? Porque aquí en la tierra hay tiempo cuando en la eternidad no hay tiempo. Bueno, pues anda, bueno. Entonces, él decía, por una razón sencilla, Dios le determinó al hombre un tiempo sobre esta tierra para una sola función. ¿Cuál es? Aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para poder pasar a la eternidad con Cristo. Y usted esa revelación que tuvo. O sea, el hombre está puesto en la tierra con una sola labor. Usted puede hacer lo que sea. Alguien dijo que todo hombre debe tener un hijo, debe sembrar un árbol, debe escribir un libro. El hombre nada más tiene que hacer una sola cosa en toda su existencia. Y es aceptar a Cristo como su único Salvador. Porque eso le va a garantizar vivir una eternidad donde no existe el tiempo, pero vas a vivirlo en la presencia de Él. Y yo una vez escuché un testimonio de una persona que bajó al infierno. Y esa persona cuando bajó al infierno se encontró con una persona que él conocía y esa persona intentaba agarrarlo y decía, dile a Jesús que va contigo a tu lado. Dile que me dé un minuto más en la tierra, un minuto más en la tierra. Solamente le pido un minuto en la tierra para aceptarlo y no volver más nunca a este lugar. Y Jesús le dijo, ya no tienes tiempo. Ya perdiste tu oportunidad. Eso es una gran revelación que tuvo ese varón cuando nos predicaba. Yo me dejaba impactado, pero eso nos debe asustar o nos debe espabilar, porque tenemos una sola oportunidad, esta vida. Hacer lo que Él dice. Amén. ¿Qué otro beneficio alcanzas tú cuando conoces a Cristo? Que no estarás más solo, sino que tienes a un consolador y un ayudador a tu lado. Y yo diría que por último, hay tantas cosas que vas a alcanzar con el haber conocido a Cristo, que para mí viene muy importante y es esta: tu vida cobrará significado. Tu vida tendrá un significado nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, como decíamos en el día de ayer, en la prédica de ayer, debe tener un propósito. Ya tuvimos la oportunidad de alcanzar salvación. Nuestra vida de aquí en adelante debe tener un propósito. Y ese propósito está establecido en Cristo Jesús. Él sabe para qué sirves. Él sabe cómo te puede usar. Y cuando tú te metes en la dirección de Dios, el propósito de Dios se va a hacer una realidad en tu vida. Y entonces tendrás una vida fructífera en Cristo Jesús. Ayer hablábamos que por causa del endurecimiento del corazón y por causa de la incredulidad, Dios se disgustó con ellos por 40 años. Y decíamos que 40 años es una generación, porque las generaciones se miden cada 40 años. Y si Dios se disgusta con nosotros, por un día decíamos terrible, por un mes peor, pero si se disgusta contigo por 40 años, perdiste tu vida. Mejor te hubiese sido haberte muerto que vivir sin un propósito en el Señor. Amén. Entonces, todo esto es lo que un recién convertido va a recibir. Todo esto es lo que un recién convertido va a alcanzar. Todo esto es lo que un recién convertido tiene que aprender a entender, de que antes no era nadie allá afuera. Lo que alcanzara para él, para su familia, pasando por encima de muchos, haciendo lo que no se debía, pero que ahora, cuando conoce un Cristo, va a alcanzar muchas cosas mucho más altas, pero las va a alcanzar en el propósito y la dirección de Dios, que tendrá quien le ayude, que se llama el Consolador,
que se llama el Espíritu Santo, que tendrá un Padre que lo va a escuchar día a día, que tendrá un hermano mayor que se llama Jesucristo, que tiene posesiones porque ya Dios te entregó, el Padre te entregó, el Hijo te entregó y el Espíritu Santo te entregó. Ahora nosotros tenemos que asumir una posición en Cristo. Ya recibimos las posesiones, ahora tenemos que aprender a tener una posición en Cristo. Y la posición es que primero está el Señor por encima de todas las cosas. Así de fácil. Con esto, nosotros le podemos hablar a las nuevas generaciones de cristianos que van a llegar a las iglesias, que no tienen ni idea. Hay muchos jóvenes en muchas iglesias que no tienen ni idea qué hacen ahí. Que no tienen ni idea por qué están en una iglesia. Usted le pregunta y dice, porque es chévere. Y uno no va a la iglesia porque sea chévere, sino con un fin específico. Uno, alcanzar salvación y luego todo lo demás. Amén. Dios, te damos gracias en esta noche por esta palabra que tú nos has permitido compartir. Dios, te pido que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, para mi propia vida, Señor, para cada una de las personas que vamos a estar trabajando sobre ella, a los nuevos convertidos, que podamos hablarles con esta palabra, Señor, con esta enseñanza. Podemos que ellos sepan exactamente por qué están en la iglesia, a qué vienen a la iglesia y lo importante que es haber conocido a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos las gracias.